Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Lice, sí se le escucha. Ya, perfecto. A ver, ya son 14, 15. Por favor, no se olviden poner apellido paterno, materno y nombre, pero empiecen por el apellido paterno, por favor. Bien, ahora vamos a ver el tema número 5, que es evaluación del transporte y otros aspectos de infraestructura en su primera parte. Vamos a ver de qué es importante el conjunto de los elementos que hacen la infraestructura y que ésta debe ser adecuada para el desarrollo turístico. Diego levantó la mano. Diego, ¿hay preguntas? Buenas tardes, Lice. Mauri, dígame, buenas. Mauricio, dígame. No, solamente. Ya, entonces su micrófono lo va a silenciar, por favor. Bien, entonces decíamos que es muy importante la infraestructura en su conjunto y que debe ser adecuada para el desarrollo del turismo. Habíamos visto ya algunos casos, ¿no?, donde vemos de que puede haber el recurso turístico como tal, ¿no?, pero que no hay los medios necesarios para poder llegar hacia el atractivo y disfrutarlo como tal. Habíamos visto con ustedes el caso de Toro Toro, y realmente, es decir, como un atractivo natural dentro de la espeleología para ver las cavernas, ver las huellas, rastros, etcétera. Hasta pintura rupestre habíamos visto cuando hemos visto ese estudio de caso y habíamos identificado la inventariación de los atractivos turísticos naturales. Se encuentran hasta, en este caso, hasta pintura rupestre. Pero de nada nos sirve tener estos recursos turísticos si nosotros no los vamos a poner en valor. Y ponerlos en valor significa fundamentalmente de que tenemos que incorporar, en este caso, la infraestructura necesaria que requiere el atractivo en todos sus componentes. Uno de ellos es la entrada al país o región. En este caso, tenemos nosotros que evaluar, es decir, identificar desde el punto de vista de la infraestructura cómo se llega al país o región. Si nosotros vemos el caso de Bolivia, ¿cómo se llega a ingresar al país?
A ver, Micaela, ¿cómo cree usted cómo ingresan los turistas al país? El primer elemento que tenemos que encontrar, ¿cuál sería? La motivación Ya, y no, bueno, el ingreso económico también que llega a tener esa persona. ya, pero estamos viendo desde el punto de vista de la evaluación del transporte y otros aspectos. Estamos viendo infraestructura. Tenemos que evaluar nosotros la infraestructura en este caso, estamos poniendo el caso Bolivia. Y una de nuestras primeras interrogantes será entrada al país o región. Tenemos que evaluar cómo ingresan los turistas físicamente al país. En este caso nos preguntaremos cuáles son los principales medios de ingreso de turistas. En primera instancia veremos extranjeros. ¿Cómo ingresan los turistas extranjeros? ¿Por qué medio ingresan los turistas extranjeros a Bolivia? A ver, Micaela. Bueno, en este caso sería por medio de vuelos internacionales. Ya, en ese caso, uno de los primeros medios de ingreso es por transporte aéreo. Entonces, pero ¿quién nos va a dar esa información si realmente ingresan por transporte aéreo los turistas? ¿Quién nos da la información? ¿De dónde sacamos nosotros esa información? Las fronteras. Exacto, Luis. Pero ¿qué instancia ve las fronteras? Luis. ¿Cuál es la instancia gubernamental que tiene bajo su tuición fronteras? ¿Qué se llama Los esa instancia? consulados. No, el consulado es la representación diplomática de un país. El consulado de Bélgica en Bolivia. El consulado de Perú en Cochabamba. Es una representación que tiene el gobierno del Perú en Cochabamba y tiene un consulado. Y él representa a su país. Cuando nosotros ingresamos, salimos de Bolivia e ingresamos a un país extranjero, ¿por qué instancia pasamos para que nos registren que estamos ingresando a ese país extranjero? Lice, no Por es migración, Lice. Exactamente. Es migración. Entonces, esa instancia, hoy en día, antes tenían que hacer los registros a mano. Es decir, registraban en un papel y en el pasaporte ponían un sello y te ponían en el sello la fecha de entrada, qué día estás entrando. Ahora todo está bajo sistema, es decir, sistemas informáticos. Sea que la entrada al país sea por vía terrestre, en este caso por las fronteras terrestres. ¿Cuáles serían las fronteras, las principales fronteras terrestres entre Bolivia y Chile? ¿Qué se llaman los lugares? El de Pisiga, Licen, disculpe. Exactamente. Uno de ellos es Pisiga. El otro, creo que es Yayagua. no. Yayagua está entre Sucre y Potosí. Yayagua es centro minero. Ya, Pisiga. Entonces, si nosotros como bolivianos queremos pasar al lado chileno por tierra, primero vamos a pasar migración boliviana. En la carretera hay como una casa, una caseta gigante, grande, y nos hacen bajar del bus y nosotros ingresamos a Migración Bolivia. Y presentamos, porque para ingresar a Chile no necesitamos visa.
ni pasaporte, solamente con carnet de identidad. Entonces, ahí nos harán llenar un formulario. Hay un formulario de migración boliviana. Y ahí nos dice, es decir, hay que poner el apellido paterno, el apellido materno, el nombre, y todas ellas son casillas, es decir, en las que dan opciones. Fin del viaje, te dice, entonces puede ser por turismo, puede ser por negocios, por estudio, entonces vamos cesando todas las casillas. Y ese papelito tiene una línea punteada abajo. Y en la línea punteada abajo, esta línea punteada abajo, también hay que llenar el apellido paterno, el apellido materno, el medio de transporte, y hay casillas que nos dicen terrestre, aéreo, y nos dice frontera. Entonces, si estamos saliendo hacia Chile por Pisiga, tendremos que poner frontera, Pisiga. Si estamos saliendo vía aérea por Santa Cruz a Santiago de Chile o Arica, entonces la frontera pondremos Viru, que es el nombre del aeropuerto. Agarran y nos dan, porque esta última parte del formulario es rompible, y nos dan un papelito, la cuarta parte de la hoja nos las dan. Y cuando nosotros tenemos que volver de regreso a Bolivia, cuando pasamos por Migración Bolivia, tenemos que entregar ese papelito. Porque si no, significa de que no hemos regresado a Bolivia. Entonces, en primera instancia, hacemos Migración Bolivia. Y luego hacemos migración, si estamos pasando por Pisiga, hacemos Migración Chile. Y nos van a hacer llenar un formulario igual. Y nos van a decir tiempo de permanencia, dónde se va a quedar alojado, en hotel, en dirección, motivo del viaje y todo eso. Número de carnet o carnet de identidad o de pasaporte, hay que poner el número, etc. Entonces, la instancia en los países es migración. Entonces, cualquier extranjero que ingresa a Bolivia, si va a ingresar, por ejemplo, un argentino o va a ingresar un europeo por Pisiga, lo primero que va a hacer es ingresar a la parte del hito fronterizo chileno y dirá, sí, estoy de paso a Bolivia, él es francés, entonces presentará su pasaporte, entonces le sellan en el pasaporte, le ponen un sello con la fecha de ingreso y en el sistema informático digital registran todo, pero todo, registran todo. Inclusive si estás con gafas te dicen quítese los lentes porque te sacan fotografía. Entonces, toda la información está ahí. Bien, ese turista ha ingresado por Pisiga a Bolivia. ¿Por qué medio de transporte? Desde este. Resulta que llegan un grupo de franceses vía Panamá a Bolivia por Santa Cruz. Entonces, ellos van a ingresar. Primero han hecho migración en su país, en Francia. En París han tenido que declarar que están viajando a Bolivia. Entonces ahí pone destino final, Bolivia. Tipo, objeto del viaje, turismo. Entonces, llegan a Panamá. En Panamá se quedan en la sala internacional. En la sala internacional no tienen nada que hacer. En algunos aeropuertos internacionales, cuando tenemos que hacer interline o estamos en sala de espera, nos hacen pasar un sector
que no es migración, pero donde nos detectan todo. Ahí pasamos por los sensores, nos hacen desvestir, si tenemos todo el equipaje de mano, nos hacen pasar por la cámara esa para ver si no llevamos cosas, hasta los calzados. En Lima, en Bogotá, hay muchos países que hacen a sacar hasta los zapatos, porque tienes que pasar por esos sensores. Y eso que estás en sala internacional, estás en preembarque. Estás en conexión internacional. Entonces, esos franceses llegan a Santa Cruz y lo primero que van a hacer en Santa Cruz es Migración Bolivia. Y en Migración Bolivia le sacarán la fotografía, le pondrán el sello de su pasaporte y registrarán en su pantalla, en su monitor. Nombre, apellido, nacionalidad, todo eso. Y aparte le van a dar una boleta de la aduana, que eso hace en todas partes del mundo también. En este caso, como son extranjeros, en Bolivia les van a dar una boleta y le van a decir declaración de divisas. Porque máximo se puede traer dinero sin declarar, máximo $10,000 en el bolsillo. Lice, creo que el formulario ese que nos está diciendo de las declaraciones juradas es el formulario número 251. Pero no, ese formulario del 251 es de impuestos nacionales. No, aquí hay un formulario que no lleva número, que es de la aduana, donde dice declaración jurada. Entonces, hay uno declara y dice, si está llevando más de $10,000, tiene que declarar que está llevando más de $10,000. Entonces, si van a llevar dinero, tendrán que llevar $9,900. Si son $9,900 que llevan en el bolsillo, llenan también la declaración jurada y ponen no. Está llevando productos vegetales, dice. Está llevando productos alimenticios. Entonces, no. Firma y listo. Entonces, una vez que han salido de migración, si están entrando a Bolivia los franceses, entran a migración, luego tienen que pasar por aduana. Entonces van a presentar su papelito de divisas y de que no están llevando nada. Y sus maletas van a pasar por los sensores de aduana, por los rayos ultrarrojos, no sé, donde ven todo el equipaje, porque ya hemos sacado de la panza del avión y ha salido nuestras maletas. Jalamos nuestras maletas y las llevamos hasta el sensor. Y ahí van a entrar las maletas y si hay alguna cosa sospechosa de que está llevando alimentos, algunas cosas, o puede ser contrabando, lo que quieran, le dicen, porque hay como mostradores más allá, le dicen, esa maleta, ábrala. Entonces uno va con su maleta, hay otro inspector y uno abre la maleta y el inspector está con guantes y te revisa todo. No hay problema, te dice, ok, ya, sales a la sala de llegada de vuelos internacionales. Entonces, nosotros para poder tener una apreciación exacta de la entrada al país o región, necesitamos esencialmente una entrada apropiada al país o región. Tenemos que recurrir, pues, en este caso, a migración. Porque migración va a pasar la información de los datos al INE, al Instituto Nacional de Estadísticas. Y ahí tendremos los datos y diremos, el mayor número de personas, de extranjeros que ingresan a Bolivia, ¿ingresan vía aérea o vía terrestre? Ahí surge la interrogante. ¿Quién nos da la respuesta? Son las estadísticas. En este caso, unas estadísticas serán las estadísticas de turismo y otras serán las estadísticas de migración. Por ahí resulta que tal vez el mayor número de turistas que ingresan a Bolivia, no turistas, el mayor número de extranjeros que ingresan a Bolivia, tal vez son por vía terrestre. Y eso es cuando nosotros vemos inclusive los partes, las estadísticas del turismo que se basan en las partes de los hoteles, cuando vemos número de turistas extranjeros por nacionalidad a Bolivia,
vemos que la mayor parte son peruanos y que se alojan en establecimientos de hospedaje. Pero a nosotros esa gente no nos interesa, porque no son verdaderos y propios turistas. Son personas, en este caso peruanos, que vienen como comerciantes a Bolivia. Generalmente pasan por el punto hito fronterizo, será por Desaguadero. Entonces, pasan por Desaguadero, se registran en migración, todo eso, van y vienen los peruanos, porque vienen a hacer negocios. A veces serán negocios de un día, de 2 días, regresan otra vez, pasan la frontera, otra vez pasan. Llevarán, traerán mercadería, no sabemos. Pero igual están registrados, por ley se tienen que registrar, tienen que pasar por migración. Entonces, cuando vemos nosotros, vemos las estadísticas de turismo, decimos, pero el mayor número de turistas que ingresan a Bolivia son peruanos, el mayor número de extranjeros. Pero eso a nosotros no nos interesa. Entonces, tenemos que buscar información que sea fidedigna y que sea realmente, para tomar las providencias que el caso amerite. Porque lo primero que tenemos que hacer dentro de la evaluación de los aspectos del transporte y de la infraestructura es principalmente la entrada al país o región. Y para ver la entrada realmente al país o región tenemos que ver por qué medio de transporte ingresan. Terrestre, aéreo. Si la mayor parte de turistas extranjeros que ingresan al país es vía aérea, entonces tendremos que ver ¿cuáles son esos puntos de ingreso? ¿Cuáles son? Esos puntos de ingreso serán los aeropuertos internacionales. Y en nuestro caso tenemos solamente 2 aeropuertos, 3 serían internacionales. El aeropuerto del Alto, Viru y Cochabamba. Jorge Wisterman. Que en Cochabamba solamente, es decir, se hace migración también, se hace migración y se hace aduana, pero en los únicos casos cuando viene VOA, Boliviana de Aviación, viene en vuelo internacional, que los pueden hacer cambio de avión o en La Paz, entonces los pasan a sala de preembarque internacional y van a hacer migración en Cochabamba para bajar al avión y tomar el otro avión y hacen migración y hacen aduana en Cochabamba, que son muy pocos vuelos. La mayor parte de los vuelos, el resto de vuelos los hacen en La Paz, porque ahí tenemos Avianca, TACA, después tenemos LAN, LATAM, Copa, etcétera, que van todos los vuelos, llegan a La Paz, y de La Paz los turistas se quedan en La Paz o pasan al resto del país. Y la otra punta sería Viru. Entonces, sí, vamos a ver. Tenemos que evaluar los aeropuertos. Entonces diremos, ¿qué características tiene el Aeropuerto Internacional de Viru? ¿Es una pena? ¿Es una lágrima? ¿Es un llanto? Porque está más vetusto, acabado y viejo, que parece un aeropuerto de un pueblito abandonado. Porque inclusive muchas de las baterías de los baños ni funcionan. Es un hacinamiento total. A veces hay una fila tan larga para un vuelo internacional que sale hasta la puerta están dando vueltas en setas dentro de la sala de embarque. Entonces, a eso nos referimos cuando tenemos nosotros que establecer la entrada al país. Es decir, es esencial una entrada apropiada al país o región. Si es un aeropuerto internacional, hay que ver qué características tiene ese aeropuerto. ¿Cuántas salas de preembarque? ¿Tiene el espacio físico para el desplazamiento de los viajeros? ¿Tiene restaurantes o plazas de comidas? Por ejemplo, ni en Santa Cruz
ni en el aeropuerto, ni en el Birubiru, ni en el aeropuerto del Alto hay una farmacia. Y en La Paz llega la gente totalmente cansada, a veces agotada con soroji y todo. Ahí solamente le venden ahí una aspirina en algún kiosco, en algún puesto que vendan bebidas calientes o bebidas frías. No hay una farmacia. Y si un pasajero se pone mal, hay que pedir con un taxi móvil en Santa Cruz, en Birubiru, para que vaya hasta la ciudad. Y la carrera te cuesta 60 de ida, 60 de vuelta, 120, más el medicamento, 220 pesos para comprar unas píldoras. Entonces, está pues mal. Ahora, si vamos a ver las características que tienen los hitos fronterizos, la parte de migración, es otra lágrima más grande todavía. En todos los hitos fronterizos y las fronteras que tiene Bolivia. El otro país vemos por lo menos galpones grandes, ventilados, aislados. Cuando entra a la parte boliviana, ya pasan al territorio boliviano, unas casitas viejas, sucias, unos empleados atendiendo con lagañas, ni siquiera se habían lavado la cara. Es decir, una pena total. Es decir, no tenemos esa infraestructura adecuada ni en el transporte o para el transporte aéreo, ni para el transporte terrestre. Entonces, eso deja mucho que desear si un país, una región o un departamento pretende dedicarse a la actividad turística como una actividad generadora de recursos económicos. Si vemos de que la mayor parte de los turistas ingresan por tierra, entonces tenemos que ver también la procedencia. Porque si la mayor parte de los turistas extranjeros son de países limítrofes, hay que ver por qué medio ingresan. Terrestre. Pero vienen por transporte público, vienen con transporte turístico, es decir, con programa todo incluido, con paquete turístico, o vienen con sus movilidades. Esa información nos las tiene que dar el Viceministerio de Turismo, necesariamente. Tendrá que establecerse realmente cómo ingresan esos turistas extranjeros a Bolivia. Y lamentablemente no hay estudios serios que nos hablen sobre esas temáticas para la toma de decisiones. Porque esa información a nosotros nos sirve para la toma de decisiones. Pongamos el caso de que llegan por transporte público. Eso significa de que el transporte público terrestre va a tener que llegar a una terminal. Nos vamos a la terminal de Cochabamba. Es otra lágrima y otra pena total. Porque eso no puede ser llamado una terminal. Debe ser un basural. Una mugredad terrible. Un hacinamiento de las movilidades, en este caso de los buses, de las flotas de los buses, uno detrás de otro. Es decir, no hay un seguimiento. No hay un orden, una fila. Se venden los pasajeros ingresan por los andenes, ¿sí? Para que tomen su bus. No, es un lío ahí adentro cuando uno pasa ya con su boletita que ha pagado su derecho de terminal. A veces hay que estar corriendo detrás del bus. Esos choferes con su picchu en la boca. En otros lugares, sin ir lejos, en Chile o en cualquier otro lugar, los choferes andan con corbata. Los buses son acondicionados, con aire acondicionado. Nosotros tomamos un bus interdepartamental y son unos olores que tenemos que abrir la ventana para desintoxicarnos del mal olor. Y eso es
Y si se les pregunta por qué, no, es que la batería se gasta mucho y además se gasta más combustible si ponemos el aire acondicionado. Más bien que ahora creo que hay 4 empresas que están ofreciendo ya buses interdepartamentales con aire acondicionado. Entonces, eso significa que tenemos que nosotros evaluar aeropuertos internacionales, aeropuertos nacionales, puertos marítimos, terminal de buses y terminal ferias. En este caso, un puerto lacustre. Nos vamos a Copacabana. ¿Qué características tienen esos puertos lacustres en el estrecho de Tiquina? Eso ya debería tener un puente. Ya no debería pasarse en lancha y en pontones los buses y las movilidades. Eso ya debe tener un puente directamente del estrecho de Tiquina para llegar hasta la península de Copacabana. Entonces, no hay puertos como tal, lacustres. Sí hay una infraestructura tan precaria para algunas, para tomar algunas lanchitas, para ir a dar unas vueltas, ¿no? Que te ofrecen ahí unas vueltas por el lago, en vez de tener un puerto deportivo muy bien acondicionado. Pero si en Copacabana, en la misma península de Copacabana, en el pueblo de Copacabana, ni siquiera hay un malecón en el lago. No, las aguas de lluvia, porque como es en parte de altura, hay montañoso el sector donde está la catedral o la iglesia en Copacabana y todo eso, entonces llueve y las aguas van chorreando por las calles y van a desembocar al lago. Y como la gente acostumbra a comer y botar los plásticos, todo eso en la calle, entonces llueve y toditos esos plásticos son arrastrados y llegan hasta el lago. Y la contaminación es terrible. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Kevin. Ninguna, Lice, se ha entendido. Héctor. Ninguna, Lice. Jimena. Jimena Canti Meneses. O Jenny Meneses. No, ahí se ha dormido. Lice, buenas tardes. Buenas preguntas. No, Lice. Ya, entonces, terminales férreas, lo mismo, nosotros no tenemos. Se debe considerar más de una entrada. Esto significa de que nosotros debemos considerar más de una entrada al país o más de una entrada al departamento. Es decir, eso nos va a permitir descongestionar. Eso va a significar que deberían haber. Nosotros no tenemos un flujo aéreo muy grande, entonces no podemos tener 2 aeropuertos. Tampoco justificaría. Pero sí podríamos tener una terminal departamental para transporte interdepartamental y una terminal interprovincial. Porque las salidas a las provincias son en las paradas. Uno está por la Punata, los otros que van a Tapacarí creo que están por San Carlos, los que van a Tarata están más allá. Es decir, ¿cómo no tener una terminal de buses interdepartamental? Y al tener la terminal de buses interdepartamental, tendrán sus sanitarios, tendrán su pequeña plaza de comidas, es decir, todos aquella infraestructura que es necesaria, y no solamente para el turismo, en este caso para el turista, sino para también la población local. Es decir, no tenemos un
una terminal de buses interdepartamental en Cercado Cochabamba. Entonces, para eso justamente nos sirve este tema de la evaluación de los aspectos de la infraestructura. La evaluación debe incluir instalaciones materiales, es decir, materialmente, ¿no? Es decir, espacios físicos, cuántos metros cuadrados, las pistas, si sea el aeropuerto, cuántas pistas tiene, cuáles son las frecuencias de los vuelos nacionales, la frecuencia de los vuelos internacionales, la frecuencia de servicios, la capacidad de transporte de pasajeros, si es transporte interdepartamental, cuántas líneas de buses hay, cuántos buses y qué capacidad tienen los buses, cuánto es el movimiento. Es decir, toda esa información, tránsito la maneja, por ejemplo. Entonces, el plan siempre va a buscar fuentes de información. ¿Cuál es el tráfico? Características de ese tráfico. Por eso decimos que en el punto 2, evaluar proyectos o estudios de transporte es fundamental. Evaluar los proyectos para ver las necesidades presentes o proyectadas. Es decir, tenemos que irnos a la gobernación y preguntar en la gobernación y en la alcaldía municipal, ¿se ha previsto la construcción de una nueva terminal de buses para el Cercado Cochabamba? ¿Dónde va a ser emplazada esta? ¿En qué tiempo será la construcción? ¿Qué tipo de instalaciones tendrán? Entonces estamos viendo en ese caso la evaluación de estudios y de proyectos que puedan existir sobre este tema. Preguntas. Tenemos un minuto. ¿Alguna pregunta? Al no haber preguntas,